¿Qué tal mis queridos guerreros y guerreras? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia y el peso y el efecto que ha tenido la ficción en las artes marciales, tanto a nivel histórico como a nivel general, global, como a nivel también personal. Les voy a compartir algunas anécdotas. Todo esto para definir qué lugar realmente tiene la ficción en el mundo de las artes marciales y en su desarrollo. Así que sin más, yo soy Tengu y comenzamos. Muy bien, este es un tema muy amplio, de hecho es difícil abordarlo en un video pues tan corto, ya que podríamos hablar de esto por muchas horas, pero para entender cómo las artes marciales han sido influenciadas por la ficción, tendríamos que remontarnos a la mitología realmente. Estos grandes guerreros mitológicos a los cuales se les atribuyen hazañas superhumanas. Esa es una práctica que la humanidad ha tenido desde siempre. Y no nada más en cuanto a los guerreros, sino en todo tipo de personaje mitológico se les suelen atribuir muchas cosas. Pero es muy importante porque por un lado, y esto es lo que va a pasar con toda la ficción, por un lado, esas mitologías o esas ficciones antes eran escritos, antes eran cuentos, eran leyendas. Hoy en día son animes, son series, son películas, son cómics o videojuegos. Y creo que desde los tiempos antiguos esas leyendas, esa ficción tenía un lugar muy importante porque empieza a suceder algo muy curioso. Los pros de eso, las ventajas de eso, los beneficios de eso es que pueden inspirar a las personas a querer ser más similares a esos guerreros heroicos, esos guerreros sobrehumanos. Y eso en la cultura tiene un gran efecto, porque podemos ver, por ejemplo, las culturas guerreras como los samurái en Japón, los vikingos que le llaman, o los guerreros nórdicos en Escandinavia, los caballeros en Europa en la Edad Media. Todas esas son culturas que tenían en muy alta estima a estos guerreros, tenían en muy alto estándar a estos guerreros y esa cultura guerrera. Entonces sus leyendas reflejaban eso y hay que pensar en qué tanto eso se retroalimentaba. Por ejemplo, un guerrero triunfaba en batalla y se hacían canciones sobre él, se hacían leyendas sobre él y se hacían rumores sobre él, se exageraban y entonces cada vez más guerreros querían triunfar en batalla y entonces cada vez escribían más canciones y más leyendas. Hoy en día pues pasa con la idealización de la guerra en las películas, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos soldados no se inspiran a entrar al ejército por, pues no sé, tenían algún héroe en las películas y fueron inspirados consciente o inconscientemente a dedicarse, ¿no? A ser un soldado? Pero también pasa en el medio marcial. ¿Cuántos artistas marciales de la generación antigua no conocen que se animaron a hacer artes marciales por películas de Bruce Lee, por películas de Jean-Claude Van Damme, o específicamente cierta arte marcial en específico como Kung Fu por ver películas chinas, o Muay Thai por ver a Tony Jaa, o querer hacer Aikido por ver las películas de Steven Seagal? Quizás eso no es tan común en nuestra época porque ahora ya tenemos más medios, pero antes en las generaciones antiguas eso era muy importante. Ahora esas son como las ventajas, ¿no? Podrían llamarse ventajas, que inspira y motiva a las personas a entrar a este mundo que son las artes marciales, pero también hay una desventaja. Históricamente hablando eso es muy palpable porque esa desventaja es que al estas leyendas estar tan exageradas nos alejan, cuando las queremos tomar como documentos históricos para informarnos mejor de cómo sucedían las cosas en la época, nos alejan de la realidad. Y esto pasó muchísimo con los samuráis y los ninjas. Los samuráis después del periodo Sengoku en la restauración Meiji y en el periodo Edo cambiaron mucho, no nada más los samuráis sino también los ninjas, y toda la noción sobre el guerrero, sobre las artes marciales cambió mucho. Esto tenía que ver con muchas cosas, en gran parte pues el imperio japonés ya no estaba tan fragmentado en feudos, eso por un lado. Por otro lado se empezaron a abrir un poco más las fronteras japonesas y hubo un poquito más de interacción con otras naciones que estaban más avanzadas en algunos casos que los japoneses, y bueno, eso les abrió las fronteras de manera mental. El problema es que al crearse todas estas leyendas y fantasías sobre estos personajes y se empieza a reescribir la historia, y hoy en día hay muchas personas que, porque hasta la fecha se sigue haciendo fantasía y ficción sobre los samuráis y los ninja, incluso, perdón que lo diga, pero documentales. O sea, yo lo he criticado previamente, pero ahorita Netflix sacó un documental muy reciente que se llama Batalla por Japón o algo así, y está lleno de errores históricos porque están más enfocados en resaltar esa ficción, esos íconos de la ficción, de la imagen que las personas tienen de un ninja y de un samurái, que en contar la historia verdadera de cómo sucedieron las cosas. Y eso no nada más pasa con los ninja y con los samuráis, pasa con todo tipo de guerreros. Y también nos pasa en la actualidad con las artes marciales. De nuevo, remontándonos a esta generación, estas generaciones pasadas que crecieron con películas o de Jean-Claude Van Damme o de Jackie Chan,
o de Bruce Lee. Muchas personas conocieron el arte marcial por estas películas, y muchas personas, y me incluyo en ellas, porque obviamente o al menos yo cuando era joven y quería aprender más sobre las artes marciales porque no sabía mucho de ese mundo, pues entraba a YouTube a ver videos, pero también me ponía a ver todo el día películas de artes marciales para informarme, para aprender más. Y el problema con eso es que las películas, los animes, suelen ser un muy mal lugar para informarte de esas cosas. Hay algunos ejemplos muy buenos, pero la verdad es que son pocos entre toda la cantidad de ficción que se produce, toda la cantidad de media, porque el fin de esa media es el entretenimiento, no es el realismo. Y aquí hay un serio problema cuando las personas no logran distinguir o no se enteran, porque muchos no es que no quieran, muchos simplemente no se enteran que lo que vieron en esas películas era una fantasía. El problema se vuelve más grande cuando las escuelas de artes marciales, esto pasó mucho en los 80s y en los 90s y sigue pasando hasta la fecha, las escuelas de artes marciales, como saben que la gente por entretenimiento, por la ficción, ya tiene cierta idea de lo que son las artes marciales, empiezan a utilizarlo como medio de marketing y empiezan a venderse ofreciendo estas cosas falsas de las artes marciales. Obviamente creo que los estilos tradicionales fueron un poco más víctima de esto, pero muchas escuelas caen en esto y muchas personas crecen y son entrenadas con esta mentalidad. Pero regresando ya para terminar el video un poco a la importancia que tiene la ficción en el arte marcial. A ver, algo que algunos no saben de mí es que yo he sido un actor toda mi vida. Desde que era muy pequeño empecé en el mundo de la actuación. Tengo una carrera actoral pues suficiente para hablar de estos temas. Y además de que estudié una carrera en artes escénicas. Entonces sí me siento con la autoridad para hablar sobre la importancia de la expresión y de los medios de expresión. No nada más he estudiado artes escénicas, sino que también he estudiado por mi cuenta pues dibujo y otras artes bellas, danza, todo eso. Diferentes estilos de danza, jazz, ballet. No estoy diciendo que sea bueno bailando, pero sí me queda muy claro la importancia de la expresión personal y cultural en las actividades físicas y en las artes. Y hay que recordar que el arte marcial y yo lo he hablado en otros videos, mucha gente se confunde en la parte del arte. No significa exclusivamente que todo tiene que ser artístico y que si es arte marcial es porque algo tiene que ser vistoso y bello. En gran parte se refiere a arte como algo que pues tiene niveles de dificultad, algo que no es arbitrario, algo que no es improvisado, algo que se entrena, se practica y en lo que te puedes volver en un experto con los años y con la práctica, ¿no? Pero también el arte hace mucha referencia a la cultura y a la expresión de esa cultura. Las artes marciales tradicionales tienen muy impresa su cultura. Obviamente el que conoce la historia de pues, cada arte marcial va a entender por qué esa expresión cultural va cambiando a lo largo de los años. Voy a usar por ejemplo el karate. El karate no es originalmente japonés, es okinawense y tomaba mucho de artes marciales chinas y de esa interacción con mongoles, con coreanos, con chinos y con japoneses. Pero en el momento en el que Gichin Funakoshi lleva el karate al Japón, el karate se unifica, por así decirlo, se convierte en realmente el karate que conocemos hoy en día, o se empieza a convertir en el karate que conocemos hoy en día, y cambia mucho porque se impregna de la cultura japonesa. Y entonces hoy en día el karate es una representación, entre otras cosas, de la cultura japonesa. Lo mismo pasa con los cientos, si no es que miles de estilos de Kung Fu. O qué mejor ejemplo que la capoeira. La capoeira no deja de ser un arte marcial, pero para muchos no es más que un baile. Y la historia, y tiene una razón de parecer un baile cuando estudias los orígenes, los fundamentos de esa arte marcial, de esa práctica, de esa tradición que es el capoeira. Entonces volvemos a lo mismo, ¿qué tanto se retroalimenta? Y eso tiene un gran efecto en la evolución de las artes marciales. Pero cuando logramos separar, quizás esto nada más es una representación ficticia de la realidad, pero eso no significa que esa representación ficticia no tenga una representación real de las expresiones humanas. Y el arte marcial es una excelente manera de expresarte. Es por eso que dos peleadores del mismo estilo, de la misma escuela, que entrenaron juntos, que entraron al mismo tiempo, o peleadores o artistas marciales o lo que sea, y que llevan el mismo tiempo entrenando, muchas veces van a hacer las cosas de manera diferente, porque no somos un molde. El humano se expresa quiera o no. Y seguramente les ha pasado, de hecho quiero hablar más adelante en un video más a fondo al respecto. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que entrenan en algún estilo o algún arte marcial y sienten la necesidad de expresarse de nuevas formas. Es algo que a mí me pasó. Por ejemplo, yo empecé entrenando Aikido cuando era muy joven, después me metí a Taekwondo y empecé en Jiu-Jitsu y en Wing Chun, y de ahí me empecé a mover a más artes. Pero lo que me gustaba de cada arte marcial que empezaba a practicar es que me daba nuevas herramientas para expresarme. No me sentía tan encerrado, y mucha gente no tiene eso, pero mucha gente sí nos pasa, que al estar encerrados en una caja de solamente esta técnica, solamente esta filosofía, solamente esta práctica,
no nos podemos expresar de lleno. Yo en lo personal necesito más cosas para expresarme, necesito combate, necesito poder hacer más cosas con mi cuerpo. Y el arte marcial te brinda las herramientas para hacerlo de una forma no nada más artística, sino eficiente a la hora de pelear. Por expresión personal no nada más me refiero a estar en un escenario y hacer movimientos que sean bonitos y a meterle a tus katas, como dicen, ¿no? O a tus formas cuando estés haciendo un examen. No, va mucho más allá. Va incluso en las peleas, en el cómo peleas. Ahí hay muchas emociones envueltas en las peleas. Ahí es donde el arte se deja de volver nada más externa, se vuelve también interna. Cómo gobiernas o cómo guías esas emociones a lo largo de la pelea, a lo largo de tu carrera, a lo largo del round. Es un tema muy amplio y pues yo feliz de platicarlo más a fondo. Así que díganme aquí abajo en la caja de comentarios qué tanto les gustaría aprender al respecto. Recuerden, si quieren apoyar el canal y tener acceso al contenido exclusivo que produzco, pueden apoyarme suscribiéndose a mi Patreon. El enlace a mi Patreon está aquí abajo en la descripción del video. Y si quieren estar más en contacto conmigo y apoyarme de diferentes maneras, pueden seguirme en mis redes sociales. Ahora, por último, les recuerdo que YouTube, mis canales y otros canales nos está enterrando por alguna razón. El algoritmo está muy raro, pero los canales que hablamos de filosofía o que simplemente no hablamos de cosas tan populares, pues no nos están mostrando tanto. Así que pues a todos los creadores de contenido marcial que ustedes sigan, nos ayuda muchísimo que le den pulgar arriba a nuestros videos y sobre todo que lo compartan. Eso es una excelente manera de vencer el algoritmo y yo se los agradezco muchísimo. Sin más, me despido, los quiero mucho, saludos y hasta la próxima.